sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que matas el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién soy. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. La nube le hacen de nido fractal, donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos, estamos en la primera emisión del año de Voces y Contexto, iniciando este ciclo que va a estar marcado por los 10 años que cumplimos de radio. Y bueno, es realmente muy auspicioso recordar todos los invitados que tuvimos a lo largo de todo este tiempo, con los cuales tenemos algún lazo de afecto, de amistad y a veces un lazo muy fuerte, como el caso de hoy, que nos visita Darío Farsi. No es la primera vez, ustedes recordarán que estuvo muchas veces en nuestro programa, incluso en el ciclo anterior en Radio Arinfo, fue de los primeros entrevistados, de los primeros invitados, y lo sigue siendo, siempre con gran beneplácito de mi parte de recibirlo y siempre con inquietudes renovadas. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, Adriana, muy bien. Gracias por invitarme, es un gusto nuevamente estar acá, siempre que recibo la invitación por un lado me pongo contento porque puedo compartir este espacio con vos y con ustedes, y al mismo tiempo me pongo nervioso porque sé que la vara está alta, teniendo en cuenta todos los otros invitados que tuvieron. Así que bueno, vamos a intentar dar lo mejor. Quiero decir una cosa para después cuando lo vean en YouTube. No, esta combinación de colores no fue planificada, fue total casualidad. Digamos, echemos un manto de inquietud en nuestros colores. Y lo que yo quiero decir es que Darío hace ya muchos años vive en Alemania y él es politólogo, es licenciado en Ciencias Políticas y siempre nos interesa conversar con él porque tiene una mirada amplia, muy amplia del panorama geopolítico. Y pensaba yo en iniciar esta charla diciendo algo muy de crónica, pero un poco modificado. A ver. Estalló en verano. Estalló en verano.
porque veníamos muy agitados todos, todo el mundo, todo el planeta, y llegó el año 2026 y el acto inaugural, no porque antes hubiera estado tranquilo, pero el acto inaugural, creo, para mí, disruptivo fue la invasión y el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Uh-huh. Y esto, por supuesto que los analistas políticos hacen una lectura muy profunda de este tema y de sus antecedentes, pero tengo la sensación, no sé si la compartís, que esto presentificó el problema. Y yo pensaba, tenemos que hacer este programa con un mapa, con un planiferio, uh-huh. porque en realidad todos los países están, todos los 4 continentes, y en los 4 continentes distintos matices de grandes transformaciones, de frontera, de posicionamientos, de enemistades, Medio Oriente, Gaza, Israel, Rusia y Ucrania, uh-huh. y todo lo demás. Y digamos la presentación, seguramente vos vas a hacer, de un continente al que no le prestamos tanta mirada, África. Bueno, quiero decir algo para empezar. Yo creo que estalló en invierno y estalló en verano también, en invierno, en verano, casi en todas las latitudes, porque si uno mira, como bien vos decías, el mapamundi, y si mira el mapa, uno podría trazar zonas de conflicto casi en todos los continentes. Yo creo que, y una especie de preámbulo quiero hacer, creo que en esta etapa que vivimos me pasa algo sorprendente. Obviamente yo estoy investigando temas de geopolítica, de economía política, de política en general desde hace más o menos 20 años, diría. Y creo que, a pesar de que estamos en un momento muy oscuro y muy complejo y muy difícil para pensar la praxis política, creo que estamos en un muy buen momento analítico. Hay un montón de investigadores, investigadoras muy buenas que nos permiten analizar diferentes aspectos de la realidad. Tenemos muy buenos portales, tenemos muy buena información. ¿Por ejemplo? No, creo que uno de los grandes hallazgos de este último tiempo es Jacobin, tanto su versión en inglés como en castellano, la de Latinoamérica, digamos. Creo que la revista Crisis es otro muy buen portal. Creo que Unread sigue siendo un muy buen portal para, por ejemplo, conocer más historias sobre el Medio Oriente, que cubren muchísimo y muy bien. Pero bueno, creo que así podríamos seguir la lista. Creo que la Jacobin también en alemán también es muy buena. Lo que quiero decir es que hay muy buenos analistas, muy avesados, y me parece que tenemos que tomar ventaja de eso y que tenemos que aprovechar esa información que nos llega. Dejar un poco la información basura, que yo diría la televisión y digamos esos... creo que si uno se mueve bien por ejemplo, redes sociales, TikTok, Instagram, puede conocer muy buena información. Al menos tiene un abanico para poder seleccionar. Totalmente. Y al menos a mí lo que me pasa últimamente es que estoy viendo un montón de políticos que también están teniendo muy buena información. En el caso de Alemania, un compañero que es diputado nacional, que se llama Ferhat Koçak, obviamente él escribe en alemán, pero tiene también muy buenos análisis, Mamdani, diferentes, Bernie Sanders. Creo que en ese sentido hay un montón de buenos periodistas, aquí políticos, Santucho, Martín Mosquera. Creo que estamos en un momento muy bueno para tener información, y eso hace que sea relativamente fácil obtener información, y que hay que ampliar un poco la mirada. Y esto lo quiero decir porque me parece que es relevante esto, antes de entrar al mapa y a lo que veníamos hablando, porque si no, también sucede y habitualmente caemos en, creo que son dos tendencias, o tres diría, muy típicas de nuestra época, que son, primero, el posibilismo. Creo que el posibilismo es el resultado de la derrota, digamos, hay condiciones históricas, sociales y económicas para eso, pero creo que uno tiene que resistir a eso, y una de las cosas importantes es no pensar que el contexto que uno mira es el contexto más importante, y que la batalla que tiene enfrente cotidianamente, sea una elección, sea una comisión interna, lo que sea, es la que define el mundo, sino intentar ampliar la mirada y entender que estamos dentro de un cambio de etapa, de un cambio global. Claro, y yo tengo, escuchándote y estos días pensando en nuestra entrevista, creo que hay como
no sé si uno lo viera como una partitura, hay una sinfonía coral, son muchos los actores y todos están interactuando en el mismo momento, con distintas tendencias y con distintas configuraciones. Pienso, por ejemplo, te leí hace unos días y bueno, vos planteabas el caso de la enemistad entre Turquía e Israel, por ejemplo, bueno, y creo, abonando lo que vos decís, que no se puede hacer una mirada focal, incluso tampoco desde la política interna, ¿no? Sino una mirada multifocal. Totalmente, y creo que ese es uno de los grandes problemas de por ejemplo, del peronismo en la Argentina, que tiene todos sus análisis, el 95% de sus análisis son nacionales, casi provinciales son los análisis. Y me parece que eso, hoy en día, en un mundo tan atravesado por la geopolítica y tan atravesado por si se quiere, las mareas o los vientos de cambio, como decía la canción de Scorpion, de actuales, que es imposible analizar lo político, ya diría desde lo regional. Si uno no mira y no pone los condimentos por fuera, y vamos a hablar a nivel mundial, te quedas corto y eso me parece que genera, terminas en un posibilismo que termina siendo siempre el mal menor. Por el otro lado, lo que termina generando es encontrar enemigos donde podría haber contrincantes, pero uno encuentra enemigos en la interna, enemigos en, pero este partido o este sector de este partido tiene esta diferencia conmigo, entonces yo me separo. Eso es típico de los progresismos y de la izquierda, y lo veo en todos los lugares. En todos los lugares del mundo escucho o al menos de la información que me llega, escucho mucho de esto. Y por último, eso también se traduce a un chiquitaje, diría yo, de las diferencias subjetivas identitarias, ¿no? Bueno, pero yo vengo de esta tradición, el otro viene de esa otra tradición, o no, porque no tiene tan incorporados los discursos, por ejemplo, de tal sector social o de la agenda. Podríamos poner ejemplos odiosos, que no los vamos a poner, ¿no? Porque tenemos nuestro corazón, pero y unas divisiones internas entre compañeros que tienen un tronco común que no se puede explicar ni admitir. Y el tema es que no es fácil. O sea, yo lo que quiero decir con esto es que el otro día una compañera me decía, estábamos hablando, ella es de Hungría, obviamente Hungría además tiene un presidente ultraconservador, uno de los primeros que vio y que entendió este cambio de época y se posicionó del lado de Putin, del lado de Trump, estoy hablando de Orbán. Y hablaba con esta compañera de Hungría y ella me decía, estábamos discutiendo, yo decía, estamos en el medio del túnel, y ella me decía, ojalá estuviéramos en el medio del túnel, yo siento que recién lo estamos empezando, no sé cuándo salimos, y creo que ese es un tema que tenemos que aceptar, que estamos en el medio del túnel, y que uno tiene que intentar en este medio del túnel correrse de las pequeñas cosas que nos enfrentan cotidianamente y entender cuáles son los grandes proyectos, hasta diría civilizatorios, en los cuales podemos llegar a discutir. Por eso, la discusión, como decía, la discusión nacional de la República, el parlamentarismo, el respeto a las instituciones, para mí todo eso es humo. O sea, hoy en día, y esto lo voy a conectar con lo que estamos viendo, lo que sucede a nivel mundial es que las instituciones de las cuales nosotros estamos acostumbrados a hablar, a escuchar, a mirar, a, si se quiere, respetar en algún plano, incluso de una perspectiva marxista, a respetar, decir, juegan un rol, hoy en día ya no juegan ningún rol. Y me parece que eso tiene que ver con que el enemigo de clase, que en estos casos está representado por Milei, por Trump, entiende que es un momento en donde puede aplicar una derrota histórica. Y la aplica. Yo creo que todavía estamos en batalla. Lo que me preocupa es que muchos de nuestro lado no lo saben. Todavía no se dieron cuenta. Pero estamos en una batalla en donde ellos se dan cuenta que es una batalla, que podría ser una derrota histórica del movimiento obrero a nivel global, estoy hablando. No estoy solo hablando de la Argentina o de Europa. Y me parece que hay que tomar medidas con eso y con ese panorama en la cabeza. En este caso, me parece que lo que vemos es que el principal, el hegemón a nivel mundial, que es Estados Unidos, podemos hablar de Trump, pero vamos a hablar de las élites estadounidenses, que me parece un término más correcto para hablar, porque si no focalizamos mucho en un tipo que es una expresión de un momento.
se han dado cuenta que la batalla mano a mano con China no la pueden ganar. No. Es algo que yo creo que ese es el acierto de un sector del Partido Republicano y el acierto, en este caso, de Trump, de entender que con las instituciones que estaban presentes y ese acuerdo, como le dice, como le llama Varoufakis, el minotauro financiero, llegó a su fin. Básicamente este acuerdo en donde Estados Unidos consumía por encima de sus capacidades, mientras Asia producía barato y ellos podían tener a su clase obrera consumiendo esos productos asiáticos, sobre todo chinos, llegó a su fin. Creo que estoy un montón de análisis muy interesantes sobre el tema, pero me parece que lo que estamos viendo hoy nuevamente, y creo que eso es lo innovador, es que hay un claro objetivo de dividir el mundo en secciones o regiones de influencia. Por ejemplo. Discúlpame, cuando fue la invasión a Venezuela y bueno, y las amenazas de Trump a Groenlandia, no sé si vos viste, seguramente sí, viste que circuló mucho el mapa de Groenlandia y toda una división. Alemán estuvo, lo publicó. Unas supuestas rutas que ya son del Ártico. Bueno, ¿vos creés que pasa por ahí un poco la interpretación? Yo creo que no, pero me gustaría saber tu opinión. Yo creo que en ese plano, me parece que ese gráfico que a Alemán le pegaron mucho por ese mapa, yo creo que es grafica algo que me parece que tiene un principio de verdad. Yo no me los imagino a los chinos y a los yanquis sentados en una mesa con Putin discutiendo, como yo me quedo por acá, vos por allá. Pero sí hay una cosa de ese mapa que me parece interesante, que tiene que ver con que Estados Unidos rechazó ser la potencia que define cómo se desarrolla la política económica a nivel mundial. Eso está claro. Estados Unidos se corrió de ese rol. La estrategia civilizatoria, globalista de lo que conocíamos desde los años 70 hasta la guerra de Ucrania, ese es el comienzo, de este periodo. Alguien podemos decirte a la pandemia, a la crisis del 2008, hay diferentes puntos. Lo que vemos es que Estados Unidos se retira de ese rol completamente hegemónico. Y lo que dice es, acepta que hay sectores o otras potencias que pueden disputar parte de su poder. Esa es la gran, yo creo que es el acierto político de los sectores que están atrás de Trump. ¿Pero por convicción o rendido ante las evidencias? A ver, los demócratas con Biden a la cabeza seguían pensando que podían torcer la marea económica y vencer a China en su propio terreno, que era el terreno productivo. Para eso sacrificaron a Europa. Y Trump lo que hace es aceptar un hecho consumado, pero no se resiste. Dice, bueno, yo con los chinos no voy a discutir, hay un área de influencia que es de Beijing, hay un área de influencia que es de Moscú. Ahí él elige, en ese sentido, él levanta a Putin como un compañero de ruta, a pesar de que no lo era, por encima de Europa. Y por el otro lado dice, bueno, el hemisferio occidental es mi área de influencia. Claro. Groenlandia no tiene ningún rol geopolítico real, pero sí es una forma de... ¿Pero para Europa? Para Europa sí, es una forma de demostrar que Estados Unidos está dispuesto a sacrificar a Europa en el altar de la concreción política de Putin. Eso es el mensaje de Trump. Lo que Trump dice es, yo si los tengo que entregar a todos ustedes, yo lo hago. Así que vengan y negocien. Y acá hacemos una coma. Y vos que lo ves más de cerca, ¿cuál es la reacción europea ante esto que vos planteás? Voy a eso. Déjame sumarte dos cositas que me parecen importantes. Eso genera que queden áreas en disputa. Latinoamérica lamentablemente no es un área en disputa. Estados Unidos ha tomado la decisión de que es el patio trasero nuevamente y que vamos a ser todos protectorados. Eso es muy claro en el documento estratégico que sacó Trump o el gobierno de Trump. Eso está muy claro. Pero por ejemplo, África es un terreno en disputa. Claro. Y el terreno en disputa en términos económicos y de vínculos comerciales, China es completamente hegemónico en África. Y en estos últimos años, te digo 10 años, la pérdida de poder relativo de Europa es total.
Total. Sí. Todas las repúblicas del Sahel, todo el norte de África han roto sus contratos con las potencias, la mayoría de las potencias europeas, y han empezado a firmar contratos con Rusia, y sobre todo con Rusia y con China. Son los dos grandes países. También con India, pero principalmente con esos dos países. Y hay potencias locales que empiezan a disputar esos espacios que va dejando el imperio, ¿no? En este caso Estados Unidos. Y ahí es como se entiende el genocidio que comete Israel sobre Palestina. Más allá de una versión completamente supremacista, sionista de extrema derecha, de Netanyahu y su partido, lo que está en juego es si la potencia que va a administrar Medio Oriente o esa zona del Mediterráneo es Turquía o es Israel. Por eso es que Israel no puede retroceder en Palestina, porque necesita dar una demostración clara que en esa esfera de poder Israel es la potencia militar hegemónica. Es más, Israel avanzó tanto en esa línea que el acuerdo de paz llega por bombardear a Qatar. Y ahí es donde Estados Unidos dice, bueno, tampoco tanto. Te pasaste. Pero también Israel está jugando un juego muy peligroso en la zona, de la mano de Emiratos Árabes. Hoy en día Emiratos Árabes es una especie de proxy de Israel, sobre todo en Sudán, en Somalia y en Yemen, todos espacios que ha ido perdiendo en este último tiempo, y ha consolidado una alianza que tiene a varios países, pero principalmente tiene a Arabia Saudita y a Turquía. Entonces lo que estamos viendo ahí es que esas zonas donde el imperio se corre, lo que estamos viendo es reacomodamientos y nuevas regulaciones ¿Y de Turquía, poder. cuál sería la postura, no ideológica, pero la postura política de Turquía en cuanto a Palestina y en cuanto a esa zona de Medio Oriente? Palestina es un problema, o sea, la situación de Palestina actual es un problema para toda la región. O sea, hoy en día los países árabes, a pesar de que puedan tener nexos, contactos, pueden tener algún tipo de apoyo con algún sector de la política, sobre todo la autoridad de Cisjordania, con la OLP, con Al-Fatah, o pueden tener más vínculo con Hamas. Lo que sucede es que la región necesita una resolución al tema palestino. Y en ese sentido, Turquía está jugando muy fuerte a desestabilizar a Siria. O sea, Turquía juega muy fuerte a destruir a los ejércitos kurdos, ya sean demócratas o revolucionarios. Entonces, lo que está pasando es que en el esquema de prioridades, lo que necesita la región es tener los territorios controlados para poder ser la llave de paso de los productos que vienen de China y de India. Ese es el objetivo principal de Turquía, de Arabia Saudita. Luego vienen las afiliaciones religiosas, ideológicas. Lamentablemente hoy en día, con la caída de los grandes relatos y con la caída de los proyectos de autodeterminación, de las guerras anticoloniales, países que otrora apoyaban a Palestina, hoy en día no lo hacen más. Bueno, como Egipto, por ejemplo, ¿no? Entonces, Turquía no tiene un apoyo, más allá de que sale públicamente a defender, en general no apoya el genocidio, es más una disputa con Israel que un apoyo explícito a Palestina. Sí, sí. Pero bueno, también sobre eso hay un montón de cosas para analizar en detalle. Otra cosa que me parece interesante es que estas potencias también están empezando a tener una mayor capacidad de definir su vínculo con Europa. Y eso es algo importante, y ahí lo conecto con lo que me preguntabas antes, de cómo es que Europa se posiciona frente a esto. Europa cometió un suicidio político, económico, luego de la pandemia. Estados Unidos entendía que su adversario en ese momento, o sea, la forma de extenderse en la disputa con China era atraer más cercanamente a Europa, o sea, consolidar un vínculo muy, muy fuerte con Europa. Eso fue lo que impulsó la extensión de la OTAN hacia las fronteras, hacia el lado ruso, digamos. Sí. Y en esa guerra, que ni Putin ni Zelensky estaban abiertamente a favor, ambos hablaban en contra de eso, lo que primó fue este acuerdo entre Europa y Estados Unidos. Y el acuerdo principal, lo central de eso, era que la propuesta de Estados Unidos hacia Europa era: para superar el modelo productivo chino, nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar el capitalismo verde.
Ustedes desarrollan el capitalismo verde en Europa, nosotros... Se refiere a la agricultura, por ejemplo. Bueno, más que a la agricultura, todo lo que es el transporte. Desarrollar tecnologías verdes vinculadas al... Bueno, en algún momento fue el hidrógeno verde, digamos, el transporte urbano a base de baterías, cambiar el modo de producción, la matriz productiva, digamos, en vez de hacerlo con hidrocarburos, pasar a otro tipo de energías. Mientras Estados Unidos desarrollaba el fracking. O sea, Estados Unidos planteaba, nosotros desarrollamos el fracking, les damos la tecnología y Europa básicamente se convierte en una zona verde, si se quiere, en términos energéticos. Eso que impulsó la guerra con Ucrania y impulsó romper vínculos con Rusia, que proveía de gas muy barato a Europa, fue básicamente fue el punto de defunción de cualquier proyecto realmente hegemónico de Europa, porque hoy en día Europa está atrasada tecnológicamente, no compite en los principales mercados y por el otro lado tiene altos costos, porque, por ejemplo, este año 2005, el 92% de todo el gas que utilizó la industria alemana proviene de gas de fracking de Estados Unidos, que tiene un costo entre un 30 y un 40% más que el que consumía de Rusia. Y eso genera que Europa no tenga ningún lugar en esta geopolítica actual. No tiene ningún lugar. No hay ningún lugar para Europa excepto a firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, firmar algún acuerdo con Canadá, con México. Pero en su postura principal, lo que han definido las principales potencias, sobre todo Francia y Alemania, es que la salida o la única posibilidad que tienen es desarrollar la industria armamentística como una forma de por lo menos tener competitividad en esos planos. Esto obviamente representa un gran conflicto al interior de los países, eso era algo que iba a hablar más adelante, pero bueno, ya lo meto digamos, en el análisis, que es grandes niveles de conflictividad, porque eso implica falta de infraestructura, implica falta de acceso a la educación para las personas, recortes, y diferentes cuestiones que van generando un conflicto muy grande, y es por eso también que en Alemania aumenta el partido de derecha y el de izquierda. Vamos a hacer una pausa, así escuchamos un tema musical, tomás un poquito de agua. Dale. Y arrancamos con esto, porque yo también estaba pensando hacer un enfoque hacia esto que vos estás abriendo ahora. Así que vamos por el tema musical. Bandera en tu corazón, yo quiero verla ondeando, luzca el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, de lienzo blanco en tu corazón. Perfume al filo del dolor, así invisible, licor veneno del amor. Está en las pieles, sedas de seda, que guardan hombres en tu corazón. Son pájaros de la noche que oímos cantar y nunca vemos. Cuando el granizo golpeó, la campana sonó, despertó sus tristezas, atronando sus nidos, esperando allí nomás, en el camino, la bella señora está desencarnada.
asusta un poco verte así. Gira, gira, gira. Cuanto más alto trepa el monito, así es la vida, el culo más se le ve. Yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas, no. Tics de la revolución, implacable rock and roll y un par de sienes ardientes que son todo el tesoro. Tan veloces son como borrones así veloces. Bueno, queríamos seguir escuchando al Indio, pero el tiempo es escaso, es breve. Y es mucho lo que tenemos para escuchar de Darío Farsi, nuestro politólogo amigo, invitado hoy, acá en esta calurosísima tarde de febrero. Bueno, continuemos desde donde dejaste. Dale, continúo. Justamente me parece que el análisis que hicieron los grupos económicos de Europa de la guerra con Ucrania, como decíamos ahí en la pausa, esta interminable guerra, que más allá de la violencia que implica la cantidad de muertos, es una guerra casi de esas que, como fue la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX para el imperio zarista, esta guerra va a dejar un montón de heridas muy importantes en un montón de aspectos. Podríamos hacer un capítulo solo para hablar de esta guerra y de por qué no se termina nunca y cuáles son las razones. Hay razones técnicas, económicas y políticas también, y resulta lamentable, pero interesante al mismo tiempo, y mucho de lo que decimos tiene que ver con esa guerra. La guerra esta está siendo un pozo sin fondo para Europa. Y Europa lo que entiende es, si puede sacar algo positivo de esta guerra, es desarrollar y potenciar su industria armamentística. Pero para eso tiene que recortar los recursos que se están poniendo en los muertos en Ucrania. Claro. Eso implica hospitales que tienen menos recursos, escuelas que no tienen suficientes recursos para docentes, y esto está generando, en el caso de Alemania en concreto, también de la mano del genocidio en Palestina, una nueva politización en la juventud. El año pasado hubo elecciones en Alemania, que ganó la CDU, la derecha, y el segundo partido fue la extrema derecha. Pasó algo muy interesante. Algo así como el 90% de los jóvenes votaron a la izquierda. A nivel nacional. ¿Te acordás que hablamos el año pasado? Puede ser que lo hayamos hablado. Y justo hicimos la entrevista cuando se conocieron los resultados y vos lo comentabas como una cosa auspiciosa. Totalmente. Y otra de las cosas que está pasando también es que esto está generando una nueva politización. Hoy veía justo unas estadísticas que decía que la segunda fuerza a nivel Berlín es la izquierda. Por 2 puntos está abajo de la democracia cristiana. En el caso de, por ejemplo, Italia durante estos últimos 2 meses, 3 meses más o menos, ha vivido huelgas importantísimas, paros generales, levantamientos, bloqueos de puertos, de estaciones ferroviarias. Lo que estamos viendo, bueno, en Francia en los últimos años ha habido un montón de movilizaciones. También en España. Lo que estamos viendo es que esta política europea está empezando a generar de a poco una resistencia que todavía es dispersa, todavía es medio, vamos a decirle, esporádica, coyuntural, explosiva, pero que al mismo tiempo está generando ciertas matrices de interacción y de intervención. Y te interrumpo por lo siguiente, es también llamativo las manifestaciones que vemos en Estados Unidos. Total. Y lo que comentábamos recién, ¿no? De las elecciones en Texas. Totalmente. Por ejemplo. Y esas movilizaciones masivas que yo tengo que remontarme muy atrás, muchas décadas para recordar algo así en Estados Unidos. Es que lo que estamos viviendo en Estados Unidos también es el otro día me preguntaba, me acuerdo, creo que lo hablábamos con vos, esta idea de pensar ¿está en decadencia del imperio, sí o no? Yo creo que la mejor forma de interpretar lo que se viene es Estados Unidos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, representaba el 50% del PBI del mundo. Solo Estados Unidos.
Cuando estalla el patrón oro, en los años 70, a principios de los años 70, representaba algo así como el 25% del PBI. Hoy está entre el 15 y el 17. Y esa curva va decreciendo. Entonces lo que vamos a ir viendo es que ese nivel de conflictividad va aumentando. Claro. Porque Estados Unidos, para hacer lo que está haciendo, para raptar presidentes en Latinoamérica, para bombardear con bombas que salen $2 millones cada bomba y poner en funcionamiento esos aviones que pone, para mover la flota a Irán, todo eso lo tiene que sacar de algún lado. Y ya no es la potencia que era en el año 2003, que podía darse el lujo de invadir Irak y Afganistán al mismo tiempo, y al mismo tiempo discutir el sistema de salud para todos. Eso ya no pasa más. Y lo que vemos en Minnesota, lo que vemos en diferentes lugares de Estados Unidos, la derrota, como decías, de Trump en las elecciones en Texas hace unos días, la elección en Nueva York, ganando los demócratas con los demócratas socialistas, digamos, los socialistas demócratas, lo que están mostrando es que Trump comete un error. No acepta la tesis general de la política, que todo gobierno, todo Estado se basa en el consenso y en la coerción. Las élites han apostado por una idea de salir para adelante, salir de la crisis hacia adelante, claro, e intentar reordenar el mundo y que esa sea la forma que reordene la tropa hacia adentro. Eso genera que Trump no va a buscar los consensos, más allá de si respeta las elecciones o no, esos son detalles, no va a construir consensos por fuera de su propio partido. Y eso va a generar una gran movilización popular. Claro. Y es por eso que estamos viendo movilizaciones parecidas a las que nosotros veíamos en los años 60 y 70 con la ola feminista, combinada con los derechos sociales de diferentes sectores, la guerra contra las movilizaciones contra Vietnam, la derecha de las comunidades afro. Vamos a ver cosas muy parecidas. Y esto de que el ICE haya matado 2 personas blancas no es menor para Estados Unidos. Claro. Eso plantea un parteaguas. Y en ese sentido, lo que me parece también muy, muy importante de ver es que por ahora en Estados Unidos no hay un partido que haya podido, o una agrupación política que haya podido centralizar este descontento, claro, y esta reacción popular. Sí hay algo interesante, la juventud, una estadística que vi el otro día en unas entrevistas, la juventud ya no apoya a Trump como lo apoyaba hace apenas un año. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que sigue pasando en Estados Unidos es que los problemas que iba a decir que iba a solucionar Trump no los ha solucionado. Trump no ha logrado traer la producción nuevamente a Estados Unidos. No ha logrado aumentar los salarios de la clase trabajadora. Trump lo que se dio cuenta, y por eso se pone tan agresivo a nivel geopolítico, es que no hay solución nacional al problema del capital, digamos, y que si lo puede solucionar, lo va a tener que solucionar con este reordenamiento. El tema es que la apuesta es sumamente arriesgada. Entonces, yo ayer hablaba con un compañero y me decía, parece que el imperio puede todo. Y cuando parece que puede todo, es donde las cosas empiezan a caerse en cadena muy rápidamente, ¿no? Puede todo, aparentemente, porque está en la cresta de la ola, pero bueno, eso también, es decir, el que pueda todo, para mí, es una consecuencia de todo lo que viene pasando, pero eso es como una situación absolutamente dinámica, ¿no? Te pongo un ejemplo. Lo que pasó en Venezuela es, obviamente, es terrible desde cualquier perspectiva de soberanía popular, es terrible desde cualquier perspectiva del derecho internacional, pero también implica algo. Implica más una derrota de Trump que una derrota del progresismo. El progresismo es derrotado por sus propios errores, que los podemos hablar en otro programa. Otro día, por otras razones. No le vamos a dar el gusto. No le vamos a dar el gusto. Lo podemos discutir en otro lado. Pero lo que pasó es una derrota para Trump. Trump no pudo invadir el país. Trump no pudo sacar al chavismo del poder. Claro. Y Trump no pudo poner a la oposición en el gobierno. Claro. Sí, o sea, son un montón de cosas que no pudo. Entonces, cuando lo sale a festejar, es más una demostración de su incapacidad que una demostración de su victoria. Claro. Obviamente, vos me decís, bueno, pero murieron no sé cuántos venezolanos, 35 cubanos defendiendo a Maduro. Obviamente que es terrible, no lo voy a menospreciar. Pero en términos de la legitimidad de Estados Unidos, es un golpe muy, muy fuerte. Y es más,
no solo es un golpe muy muy fuerte, es un llamado de atención. Es un llamado de atención para los gobiernos que se posicionan cerca de Trump. Por ejemplo, Milei. El otro día hablábamos de esta mesa del acuerdo, de la paz, de no sé qué. Las personas que han firmado ese acuerdo son Orbán, que bueno, es un tipo muy inteligente para pararse de donde sopla el viento. Si mañana sopla para el otro lado, se va para el otro lado. Milei y Trump. Y una serie de países, Claro. Bueno. Eso te demuestra que el tipo no puede sentar a la mesa ni siquiera a su aliado geopolítico, que es Putin. ¿Sí? No puede sentar Putin a la... dijo que lo iba a pensar. Que lo iba a pensar, pero también dijo que él está dispuesto a poner los $2.000 millones, no sé cuánta plata era la que había que poner para ingresar, pero que se lo descontaran de las sanciones que le impusieron. Entonces, con Mercado Pago. claro, le puede pasar con Galperín. Entonces, yo lo que veo ahí es realmente una gran demostración de violencia, una gran demostración de imponer de forma violenta, de acelerar los procesos de la historia. Yo lo que veo es que lo que está sucediendo es como el elefante en una habitación, ¿no? Va rompiendo todo porque quiere salir, y me parece que eso es lo que está pasando en Estados Unidos, y yo lo que veo son, a pesar de lo terrible que estamos viviendo, más derrotas que aciertos. Sí. Ahora Argentina pagó la cuota con el FMI con plata directamente del Tesoro. O sea, lo que estamos viendo es que si Trump realmente pierde las elecciones legislativas, avanza. Otra razón que hay que mirar, los documentos de Epstein. Ahora salieron no sé cuántos miles de documentos de Epstein en donde supuestamente hay más información. Ojo con la justicia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el tema de los aranceles. Porque Trump no puede poner aranceles, eso no es constitucional, poner aranceles como se le canta. No está en Argentina. No está en Argentina. Entonces, cuando todo eso se caiga y explote en 1000 pedazos, ¿qué van a hacer los tipos que se le pararon al lado como Milei? Milei está completamente comprometido con una alianza con Trump. Sí, si a Trump le sale bien temporalmente, bueno, puede salir todo bien, pero también te puede pasar la de Zelensky y que te suelten el pincel y que vos te quedes en una guerra infinita con un tipo que te va a pasar por arriba. Claro. Sí. Y esta configuración inquietante para mí en América Latina con un Chile que vota no a la derecha, a la ultraderecha, con un Milei, con un Lula que va a tener que afrontar nuevas elecciones, con la situación en Colombia que bueno, está por verse, Perú, Cuba que nos preocupa tanto. También es bastante poco clara la lectura en cuanto a América Latina. Y Sheinbaum en México está haciendo todo lo que puede. Justamente tiene un vecino fronterizo. Bueno. Como es esa frase, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ves la situación esta digamos, tan heterogénea en América Latina? Yo creo que lo que queda claro o lo que hay que poner sobre la mesa y me parece que tiene que ser empecemos a discutir un consenso serio sobre esto, es que el progresismo se terminó. Y no se terminó por una cuestión ético-moral, no se terminó por una cuestión de falta de voluntad, se terminó porque las condiciones históricas que dieron nacimiento al progresismo en América Latina ya no existen más. No. Lo que nosotros entendemos como un momento histórico que fue el 2001, para ponerte un caso de Argentina, sí, pero que también, lo tenemos muy podemos, cercano. Pero podemos también poner, no sé, el gobierno de color de Melo en Brasil, toda la lucha zapatista en México, etc. Tenemos un montón de etcéteras, bueno. Ya no son parte de la identidad política, por decirlo así, de las generaciones que hoy en día están haciendo política. Entonces, si nosotros seguimos pensando que podemos reeditar el progresismo, es un poco como la gente que sigue pensando que la ONU de repente se va a despertar y va a decir, va a hacer algo por Palestina, va a intervenir Israel o la va a echar de la ONU. No va a pasar porque no están dadas las condiciones para eso, las condiciones. Y lo que nosotros tenemos que, es mi sensación, pensar en Latinoamérica es cuáles son las posibilidades reales de hacer cambios objetivos sobre cómo se produce y cómo se plantea la política.
Sí, decime. ¿Coincidirías conmigo en cuanto a que es necesaria una radicalidad? Sí, y en términos más políticos de cómo organizarse, me quiero hablar después, porque quiero poner más foco en eso después, pero me parece que es importante ver otros ejemplos. Por ejemplo, las repúblicas, esta confederación de las repúblicas del Sahel, entre Níger, Mali y Chad, y Burkina Faso, perdón. Me parece que es muy interesante. Me parece que es interesante, más allá de que hay algunas críticas muy interesantes sobre la comunidad LGTB, sobre la comunidad queer, sobre estos. Hay una crítica muy interesante. Son gobiernos en general bastante conservadores en términos de sus políticas, digamos, de géneros. Pero en términos nacionales, los tipos han logrado desarrollar una política autónoma como no se ha visto en África, realmente como no se ha visto en África. Los tipos han logrado romper los contratos con Francia, sí. Han logrado nacionalizar las minas de oro y han pasado sus monedas de valerse en relación al euro y al dólar a consolidarlo con dólar. Y eso le ha planteado a países también de la región tener las tasas de inflación más bajas históricas. Entonces, ese tipo de movimientos son... O sea, era necesario salir del sistema. Era necesario salir por lo menos de ese sistema. Me parece que esas son las discusiones que tenemos que tener. A mí me asombra mucho, perdóname que te interrumpa, un artículo que leí sobre los kurdos, ¿sí? Que también es como una experiencia totalmente disruptiva. Yo creo que el tema de los kurdos es, el tema de los kurdos, ¿no? Digamos, son un pueblo con diferentes sectores que negocian con Estados Unidos, sectores que negocian con la Unión Europea, sectores que son profundamente revolucionarios, por ejemplo el PKK, sectores que han planteado una economía socialista, digamos confederalista, como le llaman ellos, con una paridad de género sumamente interesante. Sí. Hoy en día están asediados, por un lado por Turquía, por el otro lado por Siria, están en una situación muy, muy, muy endeble. Yo creo que mi análisis sobre eso, no lo voy a resumir en 2-3 minutos, es muy, muy larga la historia, pero me parece que a diferencia de estos países, de estos otros países... De estos tres que mencionaste, africanos. Sí, que estos que mencioné, no lograron primero un control territorial sobre sus territorios y por el otro lado tampoco han logrado consolidar un Estado como conocemos, porque su apuesta era a consolidar un Estado confederacional que no funcionó. Entonces creo que hay que ponerlo sobre estos términos y hoy en día encuentran sus limitantes, ¿no? Por eso. Bueno, volvamos al punto donde yo te decía si era necesaria una mayor radicalidad. Claro, y creo que ese es el tema. Yo creo que porque el progresismo siempre se quedaba como en una aguas de borraja, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos ahí es, si no discutimos cómo salimos de este sistema, cómo vamos a decir, el día que lleguemos al gobierno, nos vamos a ir del dólar. Vamos a usar el patrón oro. Vamos a nacionalizar las minas de oro que hay en la Argentina, vamos a producir nuestro propio oro y el peso va a estar pareado, a la par, referenciado con el oro, por ejemplo. Es una política concreta, totalmente realizable para la Argentina, en términos materiales, pero no está discutiendo nadie. No, bueno, yo sé lo que te diría Alberto Fernández. Que diga lo que quiera Alberto Fernández, tiene otros problemas. No les da la correlación de fuerzas. Claro, es verdad, ese era Santoro. Alberto Fernández decía, decime cosas lindas, ¿no? Decía otra cosa. Yo creo que ese tipo de cosas son... A ver, no le podemos pedir peras al olmo, no le vamos a pedir al progresismo que plantee cuestiones revolucionarias, pero esto no es revolucionario, es completamente dentro del sistema capitalista. Eso por un lado, me parece que esas son las discusiones a las cuales tenemos que avanzar y que me parece que es muy importante, que ya sea en Estados Unidos, en Europa o en Argentina, o en Latinoamérica, puede ser en cualquier otro país, lo que yo veo es que van a ser momentos en donde la masividad va a ser compleja. Podemos tener momentos de masividad, como en Estados Unidos, con los levantamientos en contra del ICE, pero que esa masividad va a ser muy espontánea.
Creo que Sí. estamos avanzando a un momento histórico y político en donde vamos a tener que desarrollar militancia por ahí en grupos más pequeños, por ahí en grupos en donde se consolide una línea política más desarrollada, en donde haya una capacidad de desarrollar programa y desarrollar partido o la tarea del partido, y que esos sectores de alguna forma intervengan en movimientos que puedan ser masivos, pero difícilmente los puedan conducir visiblemente como en otras épocas. Yo creo que ese es el panorama que yo veo. Y creo que de ahí, desde ese panorama, es posible que se pueda influenciar una radicalidad de las propuestas de estos levantamientos, de estas movilizaciones. Porque va a haber, si se aprueba la ley laboral, las va a haber. Si Argentina sigue en el camino político, económico que está planteando Milei, necesariamente va a haber movilizaciones populares. ¿Por qué? Porque tiene una trayectoria de choque. O sea, no hay forma de que zafe, porque Estados Unidos le puede dar plata hoy, mañana, pasado, pero en algún punto le va a decir, basta. No tengo ni para mí, le va a decir. Pero es lo que le pasó también al menemato, digamos, eso pasa, o sea, podemos decir, bueno, pero son 10 años. Bueno, sí, pueden ser 10 años, pero va a pasar. Y me parece que ahí nos tenemos que dar una tarea de radicalidad y también de paciencia. No caer en el inmediatismo de pensar, bueno, si no es mañana, entonces no va a pasar nunca más. Yo no acuerdo con los análisis que plantean, estamos en la oscuridad, va a estar todo mal y por ahí van a ser 15 años de estar... No, es probable que sean momentos de construcción, que la tarea de los militantes, de los militantes en esta etapa, sea construir las bases, que por ahí pueden dar frutos en un par de años, 4 años, no sé cuándo, digamos, pero me parece que esa es la tarea del momento. Y ahí radica la radicalidad. No radica la radicalidad en plantearse ser más zurdo que el que tenés enfrente. Esa radicalidad no creo que sea útil hoy en día. ¿Qué dice Martín del otro lado del vidrio? Acuerda, bueno, nos quedamos tranquilos, ya vamos sumando voluntades. Darío, nos van quedando pocos minutos. Uh-huh. ¿Con qué te gustaría redondear, cerrar, dejar un mensaje, una propuesta, lo que quieras? Yo creo que... Un deseo, por ejemplo. Sí. A ver, más allá de que sean momentos difíciles, creo que son momentos muy interesantes para las personas que nos interesa la política. Y creo, a ver, no sé si un deseo, pero lo que sí veo también es que hay un montón de gente que está ansiosa y curiosa de saber de política. Te cuento una anécdota y con esto cierro. Fui hoy a la carnicería. ¿En dónde? Ustedes me dicen, ¿dónde fuiste? ¿En Palermo? No. En Francisco Álvarez, provincia de Buenos Aires. Búsquenlo en el mapa. Segundo cordón. Sí, más, tercero, sí, no sé cuál es. Y el carnicero me dice, esa remera es de la Unión Soviética, me dice. Y me dice, Rocky, Drago. Le digo, no, Drago era sueco. Le digo, no sé, pero ¿te gusta la cultura de la Unión Soviética? Le digo, me gusta más la política, pero sí. Stalin, me dice el pibe. Un pibe de 21 años. Le digo, no, más bien el pelado. Lenin. Sí, Lenin era mejor. El carnicero. Entonces, yo creo que hay que animarse a proponer cosas, hay que animarse a la discusión. El otro día me dice, fui a comprar un libro a la editorial Nuestra América, en Lanús, y el chico me dice, acabo de entregar 400 unidades del 18 Brumario de Marx, porque hay un grupo de jóvenes que estaba haciendo una formación y estaba 400 capítulos de ese libro. Entonces yo creo que está esa necesidad, está esa curiosidad, y lo que nuestra tarea, los más grandes, los más viejos, es estar a disposición y siempre estar dispuestos a discutir y a plantearnos abiertamente. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de esto? Porque vos decís nosotros los más viejos. Sí. No sé dónde me pones a mí, no sé. Me parece al lado de Tutankamón. No, lo que más me gusta es que son lecturas frescas, porque yo puedo leerlo, puedo releerlo, pero me interesa cómo lo lee el chico de la carnicería, por ejemplo. Me interesa cómo lo lee un joven, un adolescente, bueno, un poco más allá de adolescente, porque va a ser maravilloso, no sé, pienso en teatro, pienso en las obras de teatro cuando son revisitados los autores clásicos por compañías nuevas. Totalmente. Entonces, vos decís, no, ¿y cómo puede ser? No, porque están leyendo otra cosa, porque están
ellos con otra formación, con otra necesidad, con otra mirada, con otra infraestructura ideológica, más allá de lo estrictamente político. Uh-huh. Y me parece que ahí es cuando empieza a girar la rueda de la historia hacia otros horizontes. Y que horizontes que uno no puede prever. Me parece que eso es lo interesante, que la política es el arte de lo posible y siempre está abierta. Claro, y bueno, vos sabés que muchas veces yo misma me pregunto, bueno, ¿cómo vería este tema a Darío? Que te tengo siempre muy, muy cerca. ¿Y por qué me interesa? Porque yo puedo ver ciertas cosas. Yo no importo. Nuestra generación, nuestros políticos grandes, periodistas grandes, ya está. Yo necesito la mirada que va hacia el futuro, ¿no? Y ese futuro lo vamos a ir construyendo entre todos. Sí, por eso digo, yo creo que necesitamos a todos, a los de tu generación, a la mía y a los jóvenes, a todos. Bueno, acá están. Acá están. ¿Quiénes están? Pedro Patzer, el nuevo programa que empieza ahora a las 5 y nos tenemos que ir. Ok, buenísimo. Muchas gracias, Darío. Gracias a ustedes. Y tengamos buena semana. Lo mismo. Nos vamos pensando. Ojalá que nos sigamos pensando. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor